el podcast desde mi camión. ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a una transmisión más aquí avanzando en el Evangelio de Juan. Hoy, hermanos, tenemos un tema muy precioso. Es el tema vista espiritual. El tema que justamente en este momento ustedes deben de estar viendo en su pantalla, en su teléfono, en su televisión. La vista espiritual. Este tema está basado en el Evangelio de Juan, obviamente, capítulo 9 del versículo 8 al 38. Mi nombre, hermanos, es Juan Carlos Pérez y este es el podcast o futuro podcast número 25. Hermanos, vamos a introducirnos con un poco de música. ¿Qué les parece? Lo sentimos, pero no podemos reproducir este audio clip por falta de derechos de autor. Muchas gracias por su comprensión. Bien, hermanos, vamos a introducirnos. ¿Qué les parece a este devocional? Hoy, tema, vista espiritual. Hoy estamos introduciéndonos en el capítulo número 9. Capítulo número 9, la semana pasada... la semana pasada no transmití esto, sino que hicimos un podcast, no se hizo en vivo, así que los que quieran escuchar la transmisión pasada del podcast número 24 van a tener que acudir a nuestra página de YouTube o nuestra página de iVoox. Ahí nos pueden encontrar como JC Bible o JC Bible y ahí van a encontrar todo el repertorio de los capítulos 1 a 1 de la serie que llevamos del Evangelio de Juan. También van a poder encontrar la serie de Mateo, Génesis, y me da mucho gusto introducirlos a los devocionales que estamos haciendo también de la Navidad. Hay mucho debate en cuanto a la Navidad, pero bueno, nosotros estamos haciendo ahí unos devocionales utilizando un precioso devocional de John Piper y se me hacen muy, muy preciosos para introducirnos a estas vísperas navideñas. Así que, hermanos, pueden acudir a nuestras páginas, tanto de YouTube como de iVoox, y ahí van a encontrar para que vayan, continuamente con nosotros, conjuntamente con nosotros, avanzando en los libros y en estos preciosos devocionales. Bien, hermanos, vamos a introducirnos, ¿qué les parece?, a este devocional. El autor nos pide, recuerden, así como está ahí en su pantalla, una mirada devocional a la narración de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús por el profesor, el hermano en Cristo Wayne McLeod. Bien, hermanos, así que nos pide que leamos del capítulo 9, versículo 8 al 38. Así que lo voy a leer. Mi versión es Reina Valera 2000, así que quizá encuentren algunas diferencias, pero pueden acompañarme igualmente con sus Biblias. Bien, capítulo 9, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: es él, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Él dijo: no sé. Entonces llevaron al hombre que había sido ciego ante los fariseos, porque era sábado cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista, y él respondió: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces, algunos fariseos decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntar al que había sido ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Él respondió: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron al que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres. Y les preguntaron: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora?
Sus padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. Él tiene edad. Preguntadle a él. Él hablará por sí. Sus padres respondieron así por miedo a los judíos, que habían resuelto que si alguno reconocía que Jesús era el Mesías, fuese echado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene. Preguntadle a él. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondió: ya os dije, ¿y no habéis entendido? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Entonces los fariseos se insultaron y le insultaron, diciéndole: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre: esto es asombroso, que vosotros no sepáis de dónde sea y que a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno venera a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Nunca se ha oído que alguno abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: en pecado eres nacido todo, y nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron. Jesús oyó que habían expulsado a este hombre, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo has visto, es el que habla contigo. Y él respondió: creo, Señor, y lo adoró en ese momento. Bien, hermanos, esto es lo que nos dice la palabra del Señor del capítulo número 9, los versículos del 8 al 38. Jesús había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Aunque él hubiera sido curado físicamente, estaba todavía la pregunta de su vista espiritual. Jesús aún no había terminado con este hombre. Cuando sus vecinos vieron que el hombre había sido curado, no sabían qué pensar. ¿No es este el que se sentaba a mendigar?, preguntaban. Algunos creían que era él. Los otros creían que era otra persona. No habían esperado que este hombre viera otra vez jamás. Su problema no era que no reconocieran a esta persona. Su problema era su incredulidad al milagro que estaban presenciando. El gentío le pidió al hombre curado que explicara lo que había ocurrido. Él les aseguró que él era un mendigo ciego que todos ellos conocían. ¿Cómo fueron entonces abiertos tus ojos?, le preguntaron. Él les dijo cómo el Señor había echado a sus ojos lodo con su saliva y había dicho que fuera a lavarse en la piscina de Siloé. Cuando él obedeció, él fue curado en su ceguera. ¿Dónde está este hombre?, le preguntaron. No sé, fue su respuesta. Esta conversación entre la gente y el mendigo fue importante. El hombre ciego de nacimiento conocía muy poco de Jesús. Para él, Jesús era simplemente el hombre que le había sanado. Él no sabía su nombre o de dónde él venía. La gente llevó al hombre curado a los líderes judíos para ver lo que tenía que decir. Ellos también le preguntaron cómo él había sido sanado. Él puso barro en mis ojos, les decía, y me lavé y ahora veo. Porque este milagro había sucedido en el sábado judío, los líderes judíos estaban divididos. Algunos decían, porque él sanaba en sábado judío, no era posible que Jesús pudiera ser de Dios. No podían creer que alguien de Dios rompiera su interpretación de ellos, de los judíos, respecto a la ley del sábado. Los otros afirmaban que ningún pecador posiblemente podría hacer lo que hizo Jesús si no viniera de Dios. Se volvieron al hombre ciego de nacimiento y le preguntaron su opinión. Esto lo puso en una posición muy delicada. Con seguridad iba a ofender a alguien. Todo el mundo esperaba su respuesta. El hombre respondió:
es un profeta. Su respuesta mostraba que él aún no había llegado completamente a comprender quién era Jesús. Sin embargo, él creía en el poder de Dios que era evidente en Jesús. Por esta razón, él le llamó a Jesús profeta. Los líderes comenzaron a dudar si el hombre ante ellos alguna vez había sido ciego. No estaban seguros de lo que estaba enfrente de ellos, si era verdaderamente un milagro, y andaban buscando la manera de restarle importancia a este suceso. Los líderes mandaron a buscar a los padres de este hombre, y cuando llegaron, los líderes le preguntaron si este era su hijo que había nacido ciego. Los padres les aseguraron a los líderes judíos que él era ciertamente su hijo y que él había nacido ciego. Sin embargo, cuando le preguntaron cómo él había sido curado, los padres se negaron a contestar. No querían enredarse en una discusión sobre la persona de Jesús. Los fariseos ya habían dejado claro que el que reconociera a Jesús como el Cristo le expulsaría de la sinagoga. Sus padres no querían que esto ocurriera con ellos. Así que otra vez los líderes llamaron al hombre para interrogarle una vez más. Esta vez su enfoque fue más directo. «Da gloria a Dios», dijeron. «Sabemos que este hombre es pecador». El hombre curado contestó: «Si él es pecador, no sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Su mente no estaba clara acerca de la identidad de Jesús, pero él sí sabía que Jesús había hecho algo en su vida. Muchas veces no tendremos todas las respuestas. ¿Quién entre nosotros puede en realidad explicar la obra de Dios? ¿Acaso usted puede explicar cómo o por qué Dios hace lo que hace? Aún, hermanos, cuando no podamos explicar a otras personas por qué Dios hace lo que Él hace, ciertamente les podemos decir lo que Él ha hecho en nosotros y cómo Él ha cambiado nuestras vidas. Eso es lo que el hombre curado estaba diciendo. Descontentos con la respuesta, los judíos continuaban su interrogación. Le preguntaron una vez más cómo él había sido curado. La paciencia del hombre fue al límite y acabó diciéndoles: «Se los he dicho ya y no me escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Quieren ser ustedes discípulos suyos también?». Esa declaración hirió a los judíos profundamente. Se ofendieron por esto y respondieron enfurecidos. Le lanzaron insultos, entonces dijeron: «Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde es». Las palabras de los líderes judíos se separaban entre ellos mismos de lo que Jesús había logrado al restaurar la vista de este mendigo ciego. Los judíos mostraban gran fervor por lo que creían ser la verdad, por lo que creían respecto a la verdad, pero ninguna compasión por el hombre que había sido curado. No podían gozarse de la vista que había recibido este hombre porque estaban demasiado ocupados defendiendo su concepto de la verdad, de lo que ellos creían que era la verdad. Ahora, respecto al sábado, el hombre curado confrontó a los fariseos. «Pues esto es lo maravilloso», dice este hombre, «que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos». Él procedió a decirle a los fariseos: «Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios». Esto nos dice que el hombre curado veía a Jesús no solo como un profeta, sino también como una persona piadosa que estaba haciendo la voluntad del Padre. El Padre contestaba las oraciones de Jesús porque él estaba haciendo su voluntad, según la percepción de este mendigo. Para el hombre ciego de nacimiento, la única manera para explicar el milagro que él acababa de experimentar era que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo la voluntad del Padre Celestial. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer, les dijo. Si este hombre no viene de Dios, nada podría hacer. Cuando oyeron esto, los fariseos respondieron: «Tú naciste del todo en pecado, y nos quieres enseñar». Los fariseos creían lo que los discípulos de Jesús habían creído. Creían que la ceguera de este hombre
era el resultado de algún pecado personal en su vida. Sentían que Dios le estaba castigando por ese pecado. Esto me causa un poco de gracia. Dice, creían que la ceguera de este hombre, así como los discípulos habían hablado de este hombre, era el resultado del pecado personal en su vida. Sentían que Dios le estaba castigando por ese pecado. ¿Cómo podría un despreciable pecador como él intentar enseñarles alguna cosa a estos grandes fariseos? No había nada que él les pudiera enseñar. Sus mentes estaban cerradas. Estaban tan enojados con él que lo echaron de la sinagoga. Él era un marginado a partir de ese día. Cuando Jesús oyó que el hombre curado, que él había curado, había sido echado de la sinagoga, él hizo un esfuerzo especial para verle. Se acercó Jesús y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es él, Señor?, respondió el hombre. En realidad no sabía quién era él, pues le has visto, dice el Señor Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es, le contestó nuestro Señor. Esas palabras dieron en el blanco a este hombre. Señor, creo, dijo el hombre, y se postró y adoró a Jesús. Algo ocurrió en ese momento. Invisible al ojo humano, la mano de Dios estaba tocando los ojos espirituales de este hombre y le estaba dando una vista espiritual. Ahora él comprendía quién era Jesús. Él le había defendido ante los fariseos, pero no había sabido quién él era en realidad. Él había sido expulsado de la sinagoga y había sufrido en el nombre o por el nombre de nuestro Señor Jesús sin conocerlo como Señor y Salvador. Al conocer a Jesús ese día, el propósito completo de Dios se logró en su vida, la sanación física y la sanación espiritual. ¿O acaso usted ha estado sirviéndole al Señor Jesús sin realmente conocerlo? Quizás usted haya salido en defensa de Él, de nuestro Señor Jesús, en el trabajo o en la escuela. Quizás usted haya sufrido por su postura en asuntos religiosos y espirituales. Sin embargo, usted, como el hombre anteriormente ciego, sirviéndole de una persona sin que usted lo conozca. Así como el ciego estaba sirviendo al Señor, usted tampoco conoce al Señor y quizá le está sirviendo al Señor. Como el hombre que nació ciego, se ha postrado usted en adoración y sometido humildemente en sumisión al Señor Jesús. Usted se ha humillado ante el Señor Jesús. ¿Le ha reconocido usted finalmente como el Señor y Salvador de su vida, como el Hijo de Dios? Hermanos, no pasen la vida sirviéndole a un Dios que usted no conoce. ¿Qué diferencia hizo la vida de este hombre entender quién Jesús era realmente? Él continuaría sirviéndole y defendiendo su nombre, pero ahora su servicio tomaría un nuevo significado. Este mendigo ciego ganó una vista que le faltó a los líderes judíos de su día. Con toda su educación y su experiencia, no tuvieron lo que este hombre tuvo. Él vio a Jesús como el Hijo de Dios, mientras los fariseos le rechazaron, lo habían echado de la sinagoga. Este hombre viviría por la eternidad en presencia del Señor Dios, de nuestro Señor Jesús, que lo había sanado. Los fariseos perecerían y pasarían a una eternidad separada de Dios. Los fariseos, con todas sus tradiciones religiosas y sus doctrinas, no vieron lo que este hombre vio en aquel día. Bien, hermanos, así termina este autor, el devocional. Y pues como nos dice este devocional, muchas de las veces nosotros estamos sirviéndole al Señor, pero sin saber a quién le estamos sirviendo. No sé si le hayan pasado a ustedes, que de alguna manera querían defender al Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pero no tenían las palabras para defenderlo porque no lo conocían. Ustedes solamente sabían que Él era Dios, o Él era quien los había rescatado cuando estuvieron a punto de tener un accidente o algo, pero no lo conocían como verdaderamente Él era, el Hijo de Dios, el hombre que bajó como, el Dios que bajó como hombre para rescatarnos. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, tenemos como una vista limitada. Queremos ver los hechos, queremos ver el por qué sucedió las cosas. Es lo que hacían los fariseos. Querían saber precisamente cómo fue que había sucedido el milagro. Pero hay cosas que no podemos explicar. Hay cosas que solamente,
con la fe se puede entender en un corazón que verdaderamente cree en el Señor. Pero las personas comunes con el ojo común quieren que sus ojos sean llenos y sus mentes llenos de esta sabiduría tangible y con una conciencia entendible de qué fue lo que pasó. Y si no tienen eso, prefieren mejor cerrarse y no creer. En el caso de nosotros, cuando recibimos al Señor Jesús, nuestros ojos son abiertos, no solamente, obviamente, a las cosas espirituales, en la conciencia y en el entendimiento racional humano, sino también en lo espiritual, en aquello que va más allá, en la famosa paz que trasciende todo entendimiento. Cuando alguien me trata de explicar la paz del Señor, yo digo, ¿por qué te esfuerzas tratándome de explicar la paz de Dios si el Señor mismo dijo que la paz sobrepasaba el entendimiento? La paz es algo que no puedes entender, simplemente la tienes. Puedes estar en medio de una crisis horrible y estás en paz con el Señor. Como puedes estar en una fiesta, en un banquete, disfrutando con tu familia, por ejemplo, estas vísperas de Navidad, y estar feliz, en paz, de la misma manera. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. De la misma manera, lo que el Señor provoca en nuestras vidas y abre nuestros ojos es el entendimiento espiritual de las cosas que pasan. No tenemos explicación con nuestras palabras, pero sabemos que está en control de Dios las cosas y que hay un propósito superior a cualquier raciocinio humano que le podamos dar a las cosas que suceden en el universo. No es que nos lavemos las manos queriendo decir esto, pero sabemos que Dios está en control. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro testimonio. Tenemos nuestra experiencia personal para poder testificar que realmente no estamos preocupados. Sabemos que el Señor está en control de las cosas y por consiguiente no estamos con la preocupación. Ahora, la preocupación no es mala, pero todo tiene su límite, hermanos. Bien, hermanos, este ha sido el pequeño devocional del día de hoy. El devocional que este autor lo ha titulado La vista espiritual. Creo que todos nosotros y todas aquellas personas que no han experimentado la vista espiritual es necesario que se sumerjan en oración y se sumerjan en humillación ante el Dios Todopoderoso para que les permita ver, observar lo que hay más allá. Que la vida no es hasta donde, al límite de lo que nos da nuestros ojos carnales, los límites que tenemos con nuestros brazos, nuestras manos. Ese hombre tenía una limitante enorme, sobre todo en aquella época. Él era un mendigo porque no podía hacer nada más. Hoy en día ves a una persona que es ciega y puede hacer muchas cosas, gracias a la tecnología, el avance que ha sucedido en la sociedad. Pero en aquel entonces el hombre tenía que mendigar, que estar pidiendo, porque era inútil prácticamente porque no tenía la vista. Sin embargo, el Señor vino, lo restaura, para que él pueda tener nuevamente su vista, pueda tener la vista y pueda entonces ser una persona útil. Y yo creo que eso pasa con cada uno de nosotros cuando estamos por recibir al Señor Jesús, estamos recibiendo al Señor. El Señor nos abre nuestros ojos, nuestros miembros empiezan a observar y a recibir cosas más allá de lo natural. Entendemos que el cuerpo no es el limitante. Yo a veces le digo a las personas que me han preguntado por qué no se cura fulanito, no se cura mi mamá o mi abuelo, mi hermano, y están con el desprecio hacia Dios porque no reciben su milagro. Y yo digo, es que no busques el milagro que perece. Cuando Lázaro fue resucitado, Lázaro volvió a morir. Lázaro no resucitó para eternidad. Lázaro solo resucitó para volver a morir. Pero lo que nosotros tenemos en nuestra promesa es algo más precioso. Es algo más, aún mayor de lo que nos puede ofrecer este mundo. Este mundo, este cuerpo y esta tierra van a pasar, pero el Señor jamás va a pasar. Y el hecho de saber que vamos a estar a su lado debe de ser la motivación más grande para poder estar o para estar nosotros buscando de Él, adorándole, buscando de su palabra. Hermanos, los dejo este precioso día y espero que
haya sido de bendición para ustedes este devocional y espero la próxima semana, el 9 de la noche, nos vemos otra vez en esta transmisión, aquí donde nos juntamos nosotros, los que estamos ahorita conectados, escuchando estos pequeños devocionales, hermanos.